Vamos a leer, por favor, en Efesios Please come to Ephesians capítulo 4 4, y el verso 15 Verse y 16. 15 to 16. Gracias, Jesús. Si lo tiene, lo puede leer. Si no lo escucha, dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El día de hoy vamos a entender Today we'll lo que dice el discuss Señor respecto al cuerpo del what Señor. what the Lord says regarding the Lord's body, El tema es el cuerpo de Cristo unido por las coyunturas. the body of Christ united. La palabra co CO, significa meaning ayudador, helper, algo que está uniendo Something dos partes. that unites two Y cuando pieces. dice juntar, significa juntar. La función en nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, The function as members of the body of Christ. Dios nos enseña, hermanos míos, God teaches us, brethren, lo hermoso the beautiful que puede llegar a ser una vida that a life can be como individuo as individual cuando aprende when they learn a coyuntarse, a unirse. conjoint, Cuando aprende a ayudar. when they learn to help. A veces se piensa que Sometimes we solo think la persona que necesita la ayuda se edifica. that only the person that needs the help is satisfied. Pero en verdad quien restaura la coyuntura But truly the one that restores the joint son los necesitados. is the ones that have needs. La coyuntura es The joint is cada articulación. each articulation. Su función es unir dos Its miembros function is to unite two para members cumplir funciones. to fulfill functions. Sin la coyuntura del codo, Without this, el cuerpo the elbow, sería rígido. Digo, el brazo sería the rígido. arm would be rigid, Y no sería útil, and it would not be useful, ni a siquiera a not nosotros. even to themselves. Usted puede imaginar un You cuerpo can imagine a body rígido that is rigid, donde las coyunturas están where the paralizadas. conjoints are paralyzed. El cuerpo se inutiliza totalmente The body can't do y anything, no es útil ni para sí and mismo. it's not useful, not even to Por tanto, themselves. Therefore, La gloria the glory que Dios nos dé that God gives to us es ver is to see la oportunidad. the opportunity. Si nosotros somos miembros, pero también We are funcionamos como members, coyunturas. but we also work as conjoint. Cuando funcionamos como miembros, When we work as members, necesitamos que alguien actúe entre uno y otro. we need one to como work coyuntura. into one and the other as the Específicamente, joint. Specifically, cuando creyentes tienen diferencias del punto de vista, when believers have different sobre point of algo. views about something, entonces, ¿qué sucede what cuando happens tienen diferente punto de when they vista? have different point of views? Hay una separación There's a separation en sus mentes in their minds, y aún en sus even almas, in their souls, incluso en sus actos. and their actions. En ese momento, In that moment, el miembro, el cuerpo, remember, está the body rígido. is rigid. No es útil It's a not Dios. useful to God. No le es útil al cuerpo, está Not rígido. useful to the body. It's No rigid. puede funcionar. It can't function. Se está deteriorando. It's deteriorating. ¿Qué tiene que suceder? What has to happen? ¿Cuál es el brazo y cuál es el antebrazo? Which was the arm Brazo y antebrazo. and the forearm? Usted está viendo aquí, ¿verdad? Y en medio está una In coyuntura. between is the Cuando el joint. antebrazo está en contra del brazo, When the forearm ¿qué is necesitan before the arm, esos miembros? what do those Una members coyuntura. need? They need a joint. ¿Cuál debe ser qué función hace la coyuntura? What function will this do? Hacer que los dos Will make both se suavicen to be softened. y que su función de la coyuntura es acercar
Its function is to bring together el antebrazo al brazo. the forearm Porque to cuando the eso arm. se acerca, entonces Because when it comes todo el together, brazo es all funcional. the arm is functional. Es útil a la persona, It's useful es for the útil a person, ellos mismos useful for y es útil a themselves, todos los que le useful rodean. for everyone surrounding them. Nosotros funcionamos We como function miembros, as members, pero hay ocasiones que funcionamos como articulaciones. but there's occasions that we work as articulation. Los ministerios The ministries, debemos entender. we must understand. Ministerio quiere decir Ministry, trabajo, servicio, meaning hermanos. work, service. Un ministro A ministry que no junta that miembros doesn't bring members no está together funcionando, is not functioning. está paralizado. It's paralyzed. La coyuntura siempre The tiene que joint juntar always miembros. has to bring Esa es su members función, together. It's its juntar. function to bring together. Entonces, la coyuntura, hermano mío, The conjoint brethren son los is ministerios the ministry. y deben unir los They miembros must bring together the members para que todos los so that miembros all the members sean funcionales. are functional. Cuando falta coyuntura, falta When movimiento en joint los is miembros. lacking, there's lack of movement in the members. ¿Estamos, hermano? Are we understanding, Cuando brethren? falta coyuntura, When there's falta lack of the movimiento de joints, los miembros. there's lack Quiere of decir movement que la in the función de members. los miembros no se desarrolla The members are not being naturalmente developed como debe ser. naturally as they should be. Por eso es tan importante, This is hermano. why it's so important, El Señor brethren. quiere The Lord wants que el cuerpo esté unido. for the body to be united. Pero ese cuerpo se une por But los that body is united ministerios. by the ministry. Pero para que la coyuntura funcione, But for the joints to tiene work, que estar sana la coyuntura. the joint has to be healthy. La coyuntura no puede tomar, It cannot ¿cómo digo? Hacerse para un lado o para otro. go to one side or the La other coyuntura side. tiene que funcionar solo The como joint coyuntura, has to work just as a- como una bisagra. just as something in ¿Cómo se between. dice bisagra? Ajá. Just like a hinge. Ella no puede decir, no, yo estoy con la He puerta o cannot yo estoy say, con la "I'm at the pared. door," or the Ella other, "I'm solo at the tiene que wall." funcionar She para can hacer la just función. function to open or close. Ella no tiene que poner, ahorita se va a mover hacia la Go puerta, on me voy a this poner en side contra. for No. the door. La coyuntura se tiene que mover, The hermano, hinge has to move libremente, freely, buscando el interés looking mutuo for de the los miembros. interest of the members. Porque esa es la voluntad de Because Dios, that is hermano. the will of God. Esa es la gloria de That is Dios. the glory of Ahora, God. quiero decirle esto, I hermano. want to tell you, brethren, ¿Puede una coyuntura llegar a perfeccionarse can a joint be sin perfected funcionar como without functioning, uniendo miembros? uniting members? Imagine una coyuntura Imagine cuando a nunca ha joint funcionado. ¿Qué les pasa That cuando has las coyunturas never no se mueven? functioned. What happens when Se it oxidan. doesn't move? Y cuando se oxidan, rechinan, hermano. And this happens. Y no pueden And funcionar. they cannot Y se function. siente duro. And it's Yo he hard. manejado esas cosas. I manage Y, those y- things. y la gente tiende a tirarlas. And people just throw away. Tampoco those. es correcto It's not tirarlas. correct to throw them away either. Lo que hay que ponerles W40. We just need to put W40 Aceite. oil. Porque a veces cuando no funciona la coyuntura, Because no sirve. When No, the no, hinge sí doesn't work, no, it sirve. doesn't work. Yes, it works. Solo hay que We repararla. just need to repair Que it. necesita aceite. What does it need? Oil. Que se llene del To Espíritu. be full of the Holy Spirit. Que se llene del To Espíritu. be full of the Holy Spirit. Para que el servicio sea So the service de la is articulación correcto. correct. Allá en Hechos, usted se recuerda In Acts, cuando dice que la iglesia crecía the church a gran grew. número. Great number. Y entonces había muchas There viudas, were many judías y no judías. Jews, non-Jews, Y la iglesia and the proveía church para el alimento provided para ellas. the food for them. Y pusieron a unas personas And para they que las placed some atendiesen. people to attend to them. Y dice que se inclinaban And por they las inclined judías. for the Les Jews. proveían a las judías They y a las provided que no to eran the judías Jews and the les non-Jews. quitaban They took provisión. away their provision. Era mala coyuntura. It was bad, a bad joint. Era mal It testimonio. was a bad El cuerpo testimony. de Cristo no estaba The body funcionando of Christ normal. wasn't working correctly. ¿Qué se hizo? What was done? Bueno, Well, cuando notaron eso los apóstoles the dijeron, apostles noted, they no said, es justo this is not just que nosotros dejemos la for palabra us y to la leave the oración word of God para in servir prayer a las to mesas. serve the table. Busquemos 7 Let's look hombres for 7 llenos men del Espíritu full of the Santo Holy Spirit, para que atiendan so esa that they can necesidad. attend to this need. El servicio The service de los of ministerios the ministries tiene que ser por el has to Espíritu be by Santo. the Holy Spirit.
Y mire, hermano, Look, brethren, nosotros sentimos cuando we no feel es el Espíritu. when it is not the Holy Cuando Spirit. sentimos cosas When we así adentro feel como things inside, así, like ese no es el rejection, Espíritu. that is not the Holy Es Spirit. carne. That is the Cuando flesh. eso es, la acción va a estar The mal action will be wrong. y no va a funcionar And it will not function. no va a causar el It efecto will not de cause acercamiento, the effect of aunque haga la acción. closeness, even if you do the action. Uno tiene que saber cuando We have está to know falto del when Espíritu, we are lacking of porque the Holy sentimos, Spirit, because we feel hacemos diferencia entre unos y we make otros, differences y from eso one es un people to servicio the other, malo. and that is bad ¿Qué service. requiere? What Que el must vaso we se llene do? del Espíritu. That the vessel is full of the Holy Spirit. No podemos hacer We diferencia cannot make differences porque estamos because dando un we servicio. are giving Y a hermano mío, service. And brethren, si somos articulaciones, if we are articulations, no podemos ser cannot restaurados como be articulaciones restored as articulation si no tenemos if miembros. we don't have members. Se requieren los miembros The members are required para que la función de la so that the articulación function of the funcione. articulation can work. No podemos We ser cannot articulación sin be estar con ellos. articulation without being with them. Si no estamos con ellos, not with them, nunca podremos We will funcionar. never function. Ellos son los que They nos are hacen the ones funcionar that como make us function articulación. as the articulation. La necesidad, The- las diferencias the de needs, uno the con otro differences of nos one dan la with the other oportunidad give a us the nosotros como opportunity articulación de acercarnos to y come decir, hermano, together mira and say, esto y lo "Brother, otro y lo look otro, here." a tratar de limar Try aquello to para que se encourage them junte el so cuerpo they come together, the body. y funcione la And it articulación. works, the Y funcionó la articulación. Entonces viene el cuerpo And it y works, empieza a and then the funcionar body otra comes and vez. begins to work again. Eso That es una gloria. is glory. Es gloria, hermano. Is glory, brethren. Todos nos We necesitamos. all need each Nadie other. No one puede superarse can be superior sin los demás. without the others. Nadie, hermano. Nobody. Todos nos We necesitamos. all need each other. Para que usted pueda crecer, So that you necesita can al que está al lado. grow, you need the one Porque next to usted you, crece because you grow en su in capacidad your de capacity of servicio. service. Su capacidad como persona Capacity as a se person desarrolla cuando is tiene developed personas a when quien you have servir. people Ahí whom to usted se serve. cultiva That's where y you crece. cultivate and grow. Pero si no tiene But if you conexión don't con have ellos, usted no puede communication with them, crecer. you cannot grow. Aunque tenga conocimiento Even en su if you have mente. knowledge in your mind, Ese era el conocimiento que tenían los that was the fariseos. knowledge the Pharisees had. Pero el conocimiento But the práctico, knowledge that is practical, lo que funciona, lo que what ayuda, functions, what helps, eso es verdaderamente lo that que truly nos habilita, is hermanos what míos. makes us capable, brethren. Así que Therefore, todos, everyone, esa es la voluntad de Dios, que funcionemos como we must work. miembros. It's the will of God that we work as members. Si quiere ir a Hebreos, por Please favor, come to Hebrews capítulo 13, 13, vamos a ver ahí, por favor, y el verso, verse. gracias Jesús, y el verso 16. Verse 16. Y mire lo que dice Dios, Look what el God Padre, says, the Father. el Padre, The hermano, Father, qué brethren. maravilla. Dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque te atrofias. Y de hacer bien, Of doing good y de la ayuda mutua, and of helping one another. de aquí para allá y de From allá here para to there acá. and there here. Hay veces que el que está Sometimes enfrente es el the que one in front necesita, of us is the pero hay one that veces que needs yo it. también But tengo sometimes necesidad. I have the need. Nos necesitamos. We all need each Y de other. hacer bien los And unos of a los doing otros good one to y de la the ayuda other. mutua, no os olvidéis, Don't forget, para que funciones como so that you function articulación, as the joint, como ministro. as a minister. Nunca te olvides que Never fuiste llamado forget para that hacer you were bien, called to do good. nunca Never hacer mal. do bad. No funciona cuando se hace el mal, They no don't está work when funcionando they're para doing bien bad. del cuerpo. They're not working for Lo the está good of the body. destruyendo. They're destroying it. Tenemos que funcionar We así. have to work like this. Hermanos míos, Brethren, solo tenemos esta vida y we este only tiempo. have this life and this time. Aquí, en lo Here, imperfecto de in the nosotros, imperfect of es- us, podemos obtener we gloria. can obtain glory. ¿Sabes que en el cielo nadie se You know, perfecciona? in heaven, no one
Todos ya perfect están themselves, perfectos. they're all perfect. Allá no hay maldad. There's no evil there. Aquí, en medio de la Here, maldad, in the midst tú of decides evil, hacer bien, you aunque decide to el do frente good, está haciendo el even mal. if Tú the one in decides. front of you Eso te decide, forma, that forms you, te capacita, te makes you habilita. capable. Por eso Dios quiere que This is why aquí God nos wants us restauremos, to aquí be nos restored formemos. here. Él hubiera quitado al diablo, pero He no could lo ha have quitado. removed the devil, but he hasn't. Porque cómo ejercemos la Because how can voluntad we exercise our si will todo estuviera if everything was automático. automatic? Dios puede hacer God robots, can make robots, pero Dios no quiere que seamos but God robots. doesn't want robots. Dios quiere que piense, que He wants you decida, to think, que to viva. decide, to live. Entonces debemos hacer el bien. Dice de We eso, must do good. debemos ayudarnos y funcionar como esas coyunturas. El servicio nos lo debemos. Es una The cosa service we que el owe Señor it. dice en Romanos, The Lord says in que Romans nos debemos. that we owe it. En una parte dice, no debáis nada a In a part it nadie. says, "Don't owe Habla de anything to cosas de anyone", meaning respecto al amor, al respect to perdón, love, o incluso forgiveness, cosas even materiales. material things. Dice, no debáis nada a Don't nadie. owe Es la anyone voluntad de Dios. anything. That is the will Excepto of God, except el amaros los unos a los loving otros. one another. Es un deber. That Yo te is- debo a ti. A debt I owe you. Te debo mucho. I owe you much. Te debo. I owe you. Todo el bien que tú no te puedes All the hacer good that you cannot do to y que yourself, quizás entiendo, and that maybe I y no te lo he hecho, yo te and lo I debo. haven't done it to you, I owe it Pero to lo you. que yo no entiendo, But what lo que I yo no don't entiendo, understand, y tú sí lo and you entiendes, understand it, tú me lo debes a mí. you owe it to me. Tú me lo debes. You owe it to me. Y para que seamos And perfeccionados, so that we can be debemos perfected, empezar a pagar we need to begin to pay a quien le debemos whomever we owe el bien que the necesita. good that they need. Debemos pagarlo. We must pay it. Eso es sabiduría, That is hermanos. wisdom, brethren. Es sabiduría de It's Dios. wisdom of God. Porque nos restaura, Because it restores us. nos habilita, It makes us capable. nos limpia de maldad, de It toda esa cleanses us cosa, from hermano. evil and all those things. Podemos vivir en un ambiente We tan can como live está, in sin a maldad world por dentro. Sí without se puede. evil inside. Yes, it's Sí possible. se puede. Yes, it's possible. Es cierto, se It's puede. true, you can. Y uno puede amar. And we can love. Porque es una decisión, Because hermano. it's a decision. Tú decides You decide lo que tú escoges. what you choose. Así que mis hermanos amados, eso es lo que Dios quiere. This is what God wants, brethren. Los ministerios The en ministers, Efesios, Ephesians si quiere regresar ahí, el capítulo 4, voy a leer el 11. 4:11. La función de los The ministerios function of the ministries es un honor, is an hermanos. honor, brethren. Ahora, ministerio no quiere decir que solo Ministry, unas cuantas. Not Toda just persona some que está people, dispuesto a every person servir, that is available to serve, toda persona que se pone en el camino Every para el person servicio that- es un ministerio. serving is a ministry. Y debemos servirnos And we unos a must otros. serve one El verso another. 11 dice que Cristo después dice que fue y venció a la muerte y al diablo y todo eso. En el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es su función? What is the function? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué significa eso? What does this mean? Lo que significa, hermano, que los creyentes, Means cuando that empezamos, believers, tenemos muchas ideas When we propias begin, we have many que of están our lejos own de la voluntad de ideas that Dios. are far from God's will, Y venimos con muchos and we egoísmos, come with much muy, ego, muy cerrados. so close. Entonces no estamos dispuestos a darnos para servir a otros. Venimos dañados. We're hurt. Pero la función de los ministerios But the es function of quitar the ese daño ministries is con to la take- enseñanza, remove that al grado hurt que with los the miembros teaching. empiezan a soltar So the aquello members are y letting empiezan go a of aceptar that, and que they begin pueden to funcionar en accept bien that de they can otros. function in good for the others. Hermanos míos, Brethren, el egoísmo no es del being Espíritu Santo. egotistic is not from the Holy Spirit. No es. It's not. El Espíritu Santo es The Holy Spirit bondad. is kind. Cuando uno se da en When servicio, we give in la persona es service, feliz. the person is happy.
Pero la persona cuando But es the egoísta, person, when they have sufre. ego, they suffer. tiene miedo, They're afraid. no está contenta, They're not happy. se siente insegura, They feel insecure porque escogió mal. because they chose wrong. Lo que hay que hacer es What we darse. need to do is give of Sirve. ourselves, serve. El Señor dijo, vence The al mal Lord said, overcome evil con el bien. with good. Vence al mal con el bien. Overcome evil with Y en la good. medida que vas And in the venciendo measure al that mal you con el bien, overcome evil te with estás good, restaurando. you are being restored. Y llega un tiempo, And there comes hermanos, a time, brethren, que la condición que that nos the rodea, condition that surrounds us, uno ya no sé, yo no sé cómo lo consideren ustedes, pero I don't know how you consider it, but no tiene ni mucho caso estar poniendo atención en esas it cosas, doesn't even porque no las make podemos sense to cambiar. pay attention much to it because you can't change it. Pero viene, hermanos míos, But it comes, brethren, los ministerios es the unir. ministries is to unite. La función en el hogar, por The ejemplo, del function at padre home of the father es unir. is to bring together. La función de la The madre, function of the unir. mother to bring together. La función del hijo The mayor, function unir, of the oldest son to bring together. unir. Bring together. Es la voluntad de Dios. It's the will of God. Así debe ser. This is how it should El be. enemigo quiere desunir, pero The enemy wants Dios to- quiere unir. Dice entonces que God wants to bring together. para que el creyente o el miembro For the believer and the member sea restaurado to be necesita restored, he articulaciones. needs El the miembro joints. por sí mismo no The se puede member by restaurar. himself cannot be Somos restored. dependientes unos de We otros. depend one from the other. No podemos solos. We cannot Dios do it lo creó ourselves. así. God created it like this. Y es mejor que lo And it's entendamos. best that we understand ¿Cómo it. enseñar How to teach a un miembro a member para que se restaure? for him to be Algo restored. que sea práctico, Something that is practical. realmente práctico. Truly practical. Hace años Years ago, aprendimos esto. we learned this. Cuando tenemos que funcionar como coyuntura, When we have to work as the joint. es un entrenamiento que hay que It's a hacer training that we have to do a los miembros para que to se the ejerciten. members so they're exercised. Dice, en la coyuntura le dice, yo hago The joint says, I do, y and tú me ves, you see me, pero sin maldad. but without evil. Yo lo voy a hacer primero I y will luego do tú it first, mírame cómo and lo you hago. will see how I do it. Yo hago y tú me ayudas. I Segundo, do it, and you help me. Second, yo voy a hacerlo esta I vez, will la do segunda it. vez. Ahora tú me Second vas a time, ayudar now you're going to para que help me, practiques. so that you practice. Tercero, Third, tú haces, You do ahora it. tú lo haces. now you do Y en it, lo que no puedes, yo and te when you ayudo. can't, I help you. Y al último, para probar Last, si la persona ya está To entendida, test if the person el cuarto understood. punto dice, Fourth, tú haces you do, y yo te veo, and I see you. para ver si ya lo To hiciste see bien. if you did it correctly. Entonces, Then tú como coyuntura you as a joint has hecho una have función, done your function. restaurando ese You miembro. restored that member. Se requiere esto, hermano. This is required, La iglesia, brethren. para The que church, pueda so funcionar, that tiene they que can estar function, habilitada. They have to be made capable. No solo le podemos decir, tienes que We hacer tal cannot just cosa, say you have pero to si no do le such enseñamos thing, but if cómo, we don't teach no lo it, va a poder they hacer. will not be able to do it. El que ya sabe le The one tiene that que knows how to enseñar do it cómo has to hacerlo. teach the other one how to Y cuando do it. hace eso, And when they el do, miembro se siente The feliz member is happy porque va a funcionar, because they will se va a function. sentir bien, se va a sentir apto. They will be capable now. Toda coyuntura debe, All hermanos joints míos, have to, brethren, debe estar sana must be healthy para que los miembros so no, that the members para que pueda funcionar como eso y unir So they miembros. En Hebreos bring capítulo together 10, si members. quiere ir conmigo al verso Hebrews 24, voy a leer por favor. 24, Hebreos 10, Hebrews 10, 24. 24. Dice esto, hermanos míos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire, hermano, lo que Dios quiere. Look at what God wants, brethren. Estimulémonos al amor. Let's stimulate ¿Qué es each other amor? for love. What is love? ¿Una palabra? A word?
Solo la palabra amor Just no, the word no love funciona. doesn't work. La manifestación del amor o la expresión del amor es hacer siempre bien. Ese es amor. That is love. Cuando estoy haciendo bien a When I'm alguien, doing good to lo estoy someone, amando. I am loving them. Cuando estoy haciendo When I el am bien, doing good, el acto, the action, bien a alguien, lo estoy amando. I am loving them. Cuando no hago el When acto, I don't do the action, no lo estoy amando. I'm not loving them. Eso es cuando viene uno y dice That's when que we no, come bueno, está bien. and it's not correct. Dios premia God rewards la obra. the work. Por eso Jesús dijo, yo vengo This is y, what Jesus y les voy a said. recompensar I will de reward acuerdo a sus obras. according to your works. Nuestros hermanos Our brothers son una bendición. are a blessing. Les decían los hermanos que yo los veo bien guapos a I told the todos. brethren that I see everyone handsome and beautiful. Yo los veo bien I see you well porque los veo con amor. because I see you with love. Yo los veo con amor. I see you with love. Cuando vinieron estaban peor. When you came, you were worse. O estábamos peor. We were worse. Ahora están bien guapos, Now you're hermanos. so handsome. Claro que están bien. Claro que hay que superar cosas. We have to Es better parte del things. crecimiento. It's part of the growth. Pero estamos en el camino. But we're on the way. Hermanos, Brethren, sigamos. let's continue. Estimulémonos al amor Let's stimulate one y a las another buenas to love and obras. to good works. Superemos Let's make cualquier better cosa. whichever thing. Cualquier diferencia que nos Whichever quiera difference paralizar that wants y to hacernos una paralyze us coyuntura and make us paralizada a joint that is no es paralyzed. bueno. That's not good. Perdonemos, Let's superemos forgive y funcionemos. and let's work. Hagamos el bien, Let's do good. siempre. Always. El Padre dice The Father en San Juan, in dice que el Padre John, es glorificado it says the Father is glorified cuando llevamos mucho fruto. when we give much fruit. ¿Cuál es el fruto que el What Padre is the busca, fruit that the hermano? Father seeks? Que nos amemos. That we love one another. Cuando nos amamos los When we unos a love los otros, one el another, Padre se pone the Father is feliz. so happy. ¡Wow! Mis hijos. My children. A Él le encanta He loves it. cuando nosotros nos hacemos bien. When Por we eso do dijo, good de to hacer one bien no another. se cansen, This is why he said, "Don't get porque tired de of esos doing good, sacrificios because se of those agrada a Dios". sacrifices, God is pleased. Así que mis hermanos amados, Therefore, brethren, en el verso 25 de verse Hebreos 25, 10:25, Hebrews el Señor 10:25, dice esto: the Lord says, no dejando de congregarnos como algunos se acostumbran o tienen por costumbre. ¿Por qué es malo no "It's bad congregarse? to not congregate." ¿Por qué es malo? Why is it bad to not congregate? Porque se deterioran los Because miembros. the members deteriorate. Esa es la razón. That is the Se reason. deterioran. They deteriorate. Un cuerpo A body, o los miembros que no están en movimiento members that are not in se movement, envejecen, they become old. se destruyen They are destroyed. y luego se acostumbran a And then estar they get dañados. accustomed to being Se hurt. acostumbran a no They hacer get bien. accustomed to not Se doing acostumbran good. a ser They get egoístas. accustomed Se to acostumbran being a una vida egotistic. miserable. They get accustomed to a miserable El life. no hacer bien es ser Not miserable, doing hermano. good is being miserable. Jesús dijo Jesus a la iglesia said de to the Laodicea, church, ellos decían, no, si yo no tengo they necesidad de said, nada, "I don't tengo have need of todo, anything. I have tengo everything. todo lo que I have quiero, everything no I necesito want. I nada". don't need anything. Y Jesús le dijo, And Jesus said, lo que no sabes es que what you don't know eres un pobre, is that you're poor, un ciego, you're blind, un desventurado you're y miserable. miserable. You're miserable. ¿Cómo que miserable y está What do you mean ricote? miserable if he's so wealthy? Hermanos míos, Brethren, poseer bienes temporales possessing no temporal quiere decir que wealth usted es rico. doesn't mean that you're Puede rich. tenerlos You could have it y ser miserable. and be miserable. Riqueza Wealthy es hacer bien. is to do good. Eso es ser rico. That is to be wealthy Cuando hacemos el bien. when we do good.
Porque nos enriquece a nosotros. Because we ¿De qué nos become enriquece? wealthy. De amor. With love. El amor siempre hace el Love bien. always does good. Siempre hace el bien. Love always does good. El amor nunca hace nada Love malo. never does anything bad. Pero ¿cómo podrías practicar But el how amor can you practice love si no te reúnes if you don't come together con el cuerpo? with the body? Por eso dijo, no This dejéis de is why he congregaros said, don't como stop algunos se congregating acostumbran a like eso some get accustomed to it. y se van dañando And they begin to get en harmed su interrelación, in their en interrelation, su servicio in their service, y no se restauran and they're not restored, y sufren. and they suffer. El Señor nos dice esto. The Lord tells us this. Dijo, no dejen de He congregarse, said, don't stop congregating, sino exhórtense unos a otros, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Nadie sabe el día de no la one venida de knows Jesús, the day of the coming of the Lord, pero es sabio but it's wise estimularnos a to hacer el bien stimulate los one unos a another los to do otros, good one to the porque other. cuando nos hacemos el Because bien, when we do, tenemos paz, we have peace. estamos felices, We're happy, libres free de muchas cosas en la of mente. many things. Voy a decirle algo más. I'm going to tell you ¿Por qué el apóstol Pablo why the Apostle Paul trabajaba con sus manos? worked with his hands. La razón, mis hermanos The amados, reason, brethren, es por dar un ejemplo. is to give an example. Cuando vienen los miembros When the members come a la presencia de to Dios, the a la, presence of the a la Lord, familia de to the Dios, family of todos God, venimos de alguna forma we all dañados. come hurt in one Y way or cuando another. llegamos, And when we se arrive, les tiene que dar un ejemplo you have to give them an example de cómo of how se debe vivir y convivir. we must live. La gente viene con egoísmo, People muchas come with cosas. ego, with many things. Y todo eso se tiene que quitar And para all que of that pueda haber has to una be removed armonía como so that there cuerpo, can be para que se harmony pueda as a hacer bien body, unos a so otros. that Tiene que good ser can be done one to the sacada other. esa información de las And vidas. that evil information Entonces el has to be apóstol taken out. Pablo The Apostle Paul, dice que el hombre tenía un oficio. he had Él hacía tiendas. he made like tents, Ajá. Y trabajaba en eso, and he worked on it. aunque también predicaba la palabra de Dios. He also preached the word of God. Pero ¿cuál era la causa por la What cual lo was the hacía? cause for which he did it? Bueno, porque él quería darle un ejemplo a la Because he gente. wanted to give an example to the people. En Tesalonicenses dice eso. Thessalonians says this. Dijo, He said, la palabra dice que el the que word sirve al says Señor debe that the comer one de that ahí, serves ¿verdad? the Lord can eat from there. Pero dijo, esto But he es said, para darles un this ejemplo a is to give ustedes, you an example que se debe trabajar. that you must work. Porque muchas veces venimos Because many times we come del mundo from the dañados world hurt. y las personas no están And the habilitadas people, they're not para capable producir para to sí produce mismos. for themselves. Y les tenemos que And enseñar we have to teach them, no solo la palabra, not just the word, pero habilitarlos para que but to puedan make them capable suplirse a sí so they can mismos. supply for themselves. Por eso el ejemplo es bueno. This is why the example is good. En Hechos Acts 20, 20, el verso 33 verse 33. dice que Pablo Says dijo, that Paul ni plata, said- ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hermanos, les pregunto, Brethren, I ask you, ¿por qué se oye tantos rumores why por allá are there afuera so many rumors out there de que that a veces that les sometimes piden demasiado dinero a la gente, a los they ask for much money miembros? from the members? Se oyen muchos rumores There's many rumors. y por eso mucha And this is gente, why many people, la gente no creen en Jesús. people believe in Jesus. Lo que les duele es dar el What diezmo. hurts them is to give the tithe. Y luego cuando llegan les empiezan a And then tocar when el they diezmo, come, el they diezmo, el touch the diezmo, hermano. tithe, and Que ellos ya no quieren oír de Jesús. they don't want to hear of Jesus. De por sí vienen dañados y They're les hurt, quieren arrancar and they eso. want to take this away. Eso tiene que ser revelación, This hermano. has to be revelation, Que el brethren, Espíritu les that revele. the Holy Spirit reveals it to them.
Pero cuando les hacen eso, But when les they hacen do mucho this, daño. they hurt them much. Y la gente se puede perder por And the eso. people can get O lost por lo menos because no of se, it. Or at least no se restauran they're not restored cuando tenían que haber sido when they restaurados. should have been restored. Entonces Pablo dice, ni plata, Paul ni oro, ni said, vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Es importante It's important que nos habilitemos, that we especialmente los que servimos al make Señor. ourselves capable, especially the ones serving the Lord. Es necesario, It's hermanos. necessary, brethren. No podemos transmitir. We o cannot se puede transmit. hacerlo, Well, you can do pero a it, mi gusto no me parece but I correcto don't think it's correct que vayamos a to go deseando and desiring que la gente nos dé that people give to us cuando Dios está con when nosotros. God is with us. Cuando Dios ya nos habilitó, When God has made nosotros us debemos capable, tornarnos en bendición, we need to hermano. be the blessing, to Enseñarlos, teach them, agarrar una vida que no to sabe grab qué a hacer con life su that doesn't persona know what to y do with empezarlo a themselves, habilitar, a and to begin capacitar. to make them Y cuando lo ves que se capable, forma, and when you see te, them te form, causa gozo. and you rejoice. La bendición es de The ellos, blessing pero is el mirar theirs, el but bien seeing the que la good persona that ahora the puede person producir now y can que puede produce, tener una and can familia have a y que puede family, vivir. and can live. Eso, hermanos That, míos, es brethren, un gozo. It's a joy. A Dios le encanta que hagamos God eso. loves it when we do this. Por eso, hermanos This míos, is why, brethren, oro y anhelo I pray and que desire todos nos that habilitemos. all of us are made capable. Tú tienes algo que dar a You alguien. have something to give to someone. Yo cuando veo gente en las When I see calles, people on the streets, es una obra it's a work monstruosa, muy grande. extremely big. Y para rehabilitar una vida así, And to make a life like that capable, es duro, hermanos. it's hard, brethren. ¿Cómo rehabilitar una vida que está desperdiciada? How can you make capable a life Completamente that has been ya wasted la sociedad completely? Society desechó eso como algo rejected them inútil, como like algo que ya no something vale la pena. not useful, Pero todavía worthless. respira. But they still breathe. Y si mientras respira And todavía as long as they're algo breathing, se podrá hacer, something can be o Dios done. todavía puede hacer. God can do something. ¿Cómo lo hacemos? How do we do it? Yo veo, hermanos I míos, see, que brethren, le tenemos que dar la palabra. That we have to give them the word Pero of yo vi a God. Jesús But I saw Jesus cuando dice que la gente tenía hambre. when the people were hungry. Y les dijo Jesús a sus And discípulos, Jesus told his denles disciples, ustedes de comer. you give them to eat. Y los discípulos dijeron, ¿cómo? And ¿Pero de disciples dónde? said, ¿De but dónde? where from? Dijo, ¿cuántos panes He tienen? said, how many breads do Y you le have? trajeron 2 o 3 And panes, they brought 2 or 3 5 breads, panes y 2 5 breads and pescados. 2 fishes. Y el Señor cocinó ese día. And the Lord cooked that day. Hermano, Brethren, ¿puede un ser humano can a human being tener have acceso access a la provisión de Dios? to the provision of God? ¿Puede un siervo de Dios Can a tener servant of acceso God have access a la provisión de to the Dios? provision of God? Sí, Yes. sí. Yes. Porque si nosotros estamos sirviéndole a Dios Because if en we are su interés de serving Él, the Lord in Él His permite interest, que echemos He mano a su permits us creación. to grab hold of His Jesús ese creation. día oró Jesus that day y prayed, Dios multiplicó los and panes y God le dio de comer a multiplied the toda la breads and gente. gave food to the ¿Qué multitudes. quiero decir con eso? What do I mean with this? Que Jesús les sació su necesidad física. That Jesus satisfied Por the el physical momento. needs in the moment Porque le habían aceptado su palabra. because they had accepted His Oyeron word. todo el They heard día all day la palabra. the word of Y el Señor God. dijo, no quiero que se And the Lord desmayen. said, I Y don't les want them to preparó de go comer. like that, and He prepared food. Les dio He gave them para su cuerpo. for their body. Sabes, hermano, los You know, ministerios es bien brother, bonito. the ministry is beautiful. Cuando llevas palabra, when you have word, pero también capacidad but you also have para capacity rehabilitarlos. to make them capable. Yo he visto como mis I've familiares seen how my se relatives, están abriendo, hermano. they're opening up, brethren. Esto funciona. This works. Funciona. It works.
si nosotros nos habilitamos. if we make ourselves Y entre capable, más habilitado and the more estás, capable you mejor are, coyuntura eres. the better joint you are. Entre más habilitado estás, mejor coyuntura. The more capable you are, the better Más joint you capacidad are. de unidad. More capacity of unity Por el bien que puedes hacer. because of the good that you can do. A la gente no lo sigue nomás por su físico, People, they don't follow them because of their sino physical, por el bien que but produce. because of the good that they produce, El bien que se the produce. good that is produced. Entre más se habilita, The more you're capable, mejor y más beneficioso es para los que more benefit están recibiendo aquello. is for those that are Por eso el receiving apóstol it. Pablo se This is habilitó, why dice, the Apostle Paul, en todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Él dice eso, he says this. pero eso es revelado porque no está escrito. Dice que Jesús dijo, He says that Jesus said, más bienaventurado es dar que more recibir. blessed is to give than to receive. Es hermoso. It's beautiful. Hermanos míos, Brethren, yo le quisiera rogar que me, would like me ayude to y voy a terminar por beg ahí. you Hacer bien to do no good es pérdida de tiempo, is not wasting your time. es subir It's going up a otro nivel de to another entendimiento level of donde eres understanding más feliz que a donde where estás you're ahora. happier than where you are today. Cuando estamos con los pensamientos egoístas, When we have somos felices egotistic thoughts, cuando tenemos la cosa ahí. we're happy when we Y have nos the produce thing right cierto there. It gozo produces temporal. a certain Cuando lo joy acabamos de when tener. we just Ya got que lo it. tenemos, But once we had it for a while, ya queremos otra cosa, we want something porque eso ya no else nos produce because gozo. it doesn't produce us joy. Eso es una cosa que no está buena. It's something that's not so Pero good. aquí habla algo But más. here it speaks of Hay algo something más different. grande. There's something greater Subir to go up y hacerle bien a and todos. to do good to everyone. Eso es subir. That is going up. Pero ¿a quién se lo voy a hacer si But no hay who nadie? am I going to do Pues it a if mis there's hermanos, nobody? To my brothers, al cuerpo de Cristo. to the body of Christ. Porque eso dice el Padre. Because that's what the Father says. Al cuerpo de Cristo le To the tengo que body of hacer el bien. Christ, I need to Entonces do good. ellos me dan la oportunidad So they de give me the rehabilitarme, opportunity to make de myself hacerme capable, bienaventurado. to Ellos me become están dando la blessed. oportunidad. Si They no give me tuviera, the ¿a quién se lo haría? If I didn't have them, who would I do it Jesús to? dijo, Padre, yo Jesus quiero que said, donde yo "Father, I estoy, want ellos también estén. that where I am, they be there too." ¿De qué le serviría a Jesús? What good is it for Jesus Teniendo todo, to have absolutamente everything, todo, absolutely everything, si no lo comparte? if he doesn't share it? No tiene sentido tener tanto It makes no sense having si so no les much produce gozo a if ti it doesn't produce joy y a otros. to you and others. No tiene sentido tener It tanto. doesn't make sense to have so much. Si no te produce If it gozo doesn't produce joy en to dar you, in giving, y que otro se goce por and recibir, that others rejoice in receiving, no has alcanzado you haven't todavía. reached it yet. Más More bienaventurado es blessed dar it is to que give recibir. than to receive. Es una gloria, hermanos. It's a glory, ¿Ves? La brother. gloria no es algo que estás viendo, es It's un not something you see, entendimiento. it's something you Es en tu understand. entendimiento. It's in your Es ahí understanding. donde tú te puedes That's gozar o no where you can gozar. rejoice or not Es aquí, rejoice. hermano. It's here, brethren. Y cuando lo entiendes, And when you ¡guau! understand it, Ya quieres aquello. you want it. Y eso es lo que Dios hace. And that is what God does. El Señor, hermanos míos, The Lord, dice, brethren, nosotros, says, habla el apóstol Pablo, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, con nuestras propias manos. with our own hands. ¿Por qué? Why? Porque yo quiero habilitarme, Because I want to become capable. yo quiero servir. I want to serve. Dice que Jesús dijo, Jesus said, yo no vine para ser servido, I don't come to be served. sino vine para I came to servir serve y dar and give mi vida por my life ellos. for them. ¿Para qué quieres tu vida? What do you want your life for? ¿Para qué la quieres? Why do you want it?
Si nada más buscas tu propio if bien. you only seek your own good, Es fastidioso eso. it's tiresome. Es fastidioso. It's Hermano, yo he tiresome. vivido también I've eso. lived that too. Es fastidioso. It's tiresome. Pero cuando buscas el bien But when you tuyo, seek the good, pero también el bien de los yours, demás, but also the one eres of others, feliz. you're happy. tienes amigos, You have friends. les ves a la cara, You see them in the face. no te escondes de You ellos, don't hide from them. quieres estar con You ellos, want to be with them. son tus hermanos. They're your brothers. ¿Con quién querías tú estar? Who do you want to be ¿Con with? alguien que no es tu With pariente o someone con that tu is not your pariente? relative or your relative. Yo prefiero estar con mis I prefer hermanos, to be with my hablando en brothers, Cristo, meaning in porque son mis Christ, hermanos para siempre. because they're my brothers forever. ¿Cómo no voy a querer estar con How ellos can I not want to be with them si son mis hermanos? if they're my brothers? ¿Habrá alguien más cercano a mí? Is there someone closer to me? Son mis hermanos. They're my brothers. Jesús dijo, Padre, Jesus said, Father, en medio de la congregación, in the midst of the con congregation, mis with my hermanos, brothers, te alabaré. I will praise you. Y el Padre dijo, And the Father thank you, said, thank you, Jesús, Jesus. con mis hermanos. With my brothers. Hermano, ame a su Brethren, hermano. love your brothers. Ame, Love, ame, love, ame. love. Restáurese Be restored para que usted sea feliz. so that you can be happy. No va a dejar de ser hijo de Dios. You will not stop being a child of God. Le leo lo último. Segunda de Tesalonicenses 2 capítulo 3 Thessalonians 3, y el verso 6. verse 6. Dice el deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Ve, hermano? You see, Es brethren, bonito, it's beautiful. es hermoso. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Le comentaba a mi esposa I commented to my wife y a mi hermano. and my brother. Dios es muy inteligente. God is very intelligent. Me parece súper inteligente. This No es que me parece, es. This is extremely intelligent. Si alguno no quiere trabajar, If someone tampoco doesn't coma. want to work, let him not eat. Entonces trabajamos para So we comer. work to eat. Sí. Yes? Y comemos para recuperar las And we fuerzas eat to que recuperate strength necesitamos para trabajar. that we need to work. Las cosas que Dios nos pone The things delante. that God places before us. Coma lo que necesita What you need para que tenga so that you fuerzas can have the para strength hacer las obras que to tiene do que the hacer works that you have to do. y pueda conquistar And you can lo que conquer necesite para su vida y su what you need familia for your life and y your los que le family rodean. and those surrounding you. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ocupémonos Let's occupy en ourselves los trabajos que Dios nos in da. the work that God gives to us. Supere, Overcome. habilítese Make yourself capable. y sea una buena coyuntura. And be a good joint. Hermanos míos, Brethren, ese es el corazón de this is Dios. the heart of God. Unamos, Let's come together. funcionemos como Let's coyunturas. function. No deje que el diablo lo use Don't let the devil use you para separar los to miembros. separate the members. Nunca sea un vaso Never así. be a vessel like this. La persona se destruye. The person is destroyed.
Solo una. Only bring together. Si une, usted estará bien. If you bring together, you'll be Si good. no une, If you don't bring together, va a estar mal. you will not be good. Y va a ir peor. And it will get worse. Esto es un hecho, hermanos. This is a fact, Yo le brethren. ruego que unamos. And I beg that we bring together Para bien nuestro for our own y para good bien de la iglesia. and for the Oramos. good of the Padre, church. Let's